Hola, soy Petrit Vaquero y bueno, ya tengo dos intervenciones hablando de lo que ocurrió en las elecciones del 31 de mayo, la primera vuelta presidencial. Ya hablé de quiénes perdieron, ya hablé de quiénes todavía no se sabe porque el juego todavía está en la cancha, el partido se sigue jugando y bueno, vamos a ver sobre los posibles ganadores, algunos que lo están dudando y otros que están absolutamente seguros y bueno, no hay que confiarse. Mejor dicho, hablemos de Iván Cepeda. ¿Cepeda qué? ¿Ganó? ¿Perdió? ¿Qué podemos decir de Iván Cepeda? Iván Cepeda, a pesar de las grandes preocupaciones que se generaron al no obtener la votación mayoritaria, y fueron muchas, y son muchas, puede pensarse como un ganador al menos parcial. La altísima votación obtenida de 9.688.631 votos, ajá, me la sé, soy un ñoño, la mayor que ha tenido un candidato de esta tendencia en una primera vuelta presidencial, incluso superando la votación de Petro de hace 4 años, pone en evidencia que hay un núcleo de izquierda muy fuerte que permanece fiel, haciendo que, a diferencia de lo que ocurría en los viejos tiempos, se constituya como una importante opción de poder. Además, su carácter afable, serio, argumentado y sin insultos a sus contradictores es una gran fortaleza que en estos tiempos de gritería e irrespeto virtual y presencial es, por lo menos para mí, muy valioso, lo cual se suma a su larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz, respaldando la idea de que era la mejor opción que tenía la izquierda para estas elecciones. Claramente, al contar con el respaldo de un gobierno en ejercicio, pues eso traía para Cepeda tanto beneficios como perjuicios, ante lo cual el candidato asumió esta situación, la entendió, defendiendo su gestión, declarándose continuador de sus diferentes políticas y minimizando los muchos errores y las no pocas situaciones cuestionables que indudablemente ha tenido. Esto, en el marco de varios logros evidentes, parecieron traerle beneficios al candidato, al menos en un principio. Sin embargo, como se vio, el que Abelardo de la Espriella lo haya superado en votos en esta primera vuelta, prendió las alertas y avivó las voces sobre lo que salió mal, constituyendo un golpe de realidad, otro más, otro totazo, para quienes creyeron ser mayoría y que de pronto se dieron cuenta de que, a pesar de todo, estaban viviendo en una burbuja. Es claro que hay un sector radical de derecha, que obviamente nunca votará por Cepeda, pues lo ve y está convencido de eso, que Cepeda es el candidato de las FARC, o de la FARC, como dicen. Así estas realmente ya no existan. Las FARC firmaron la paz en el 2016. Lo que hay son disidencias, y disidencias a veces enfrentadas sangrientamente entre sí. También esa oposición radical ha señalado a su padre, quien, valga recordar, Manuel Cepeda Vargas, fue una víctima de un crimen de Estado cometido cuando era senador de la República, y lo señalan de haber sido guerrillero, lo cual, así sea mentira, pues cala en mucha gente o en cierta gente. Y han afirmado que una vez en el poder, Cepeda montará gulags, o sea, campos de concentración en diferentes lugares del país. Y eso, pues la verdad, uno lo oye y parece ridículo, pero no falta el que realmente lo crea y que comparta cosas del régimen de Pol Pot y de la Unión Soviética de Stalin y que digan que Cepeda es lo mismo. Lo hacen y hay gente que lo cree. Y pues claro, y también pues obviamente muestran permanentemente fotografías del candidato Iván Cepeda con Iván Márquez, Jesús Santrich y otros guerrilleros, los cuales, o sea, esas fotos, si bien fueron tomadas en el contexto de los diálogos de paz o en reuniones posteriores al acuerdo, reafirman las ideas de la derecha dura de que Cepeda es guerrillero. Obviamente ya se sabía, es obvio, que esos sectores radicales estaban en contra de Cepeda y lo que representa. Por lo que, pues obviamente no es necesario buscar contactos por esos lares. Pues ¿para qué?
Pero sí hay que buscarlos en otros inclinados a posturas menos apasionadas de la realidad que definitivamente se tenían que seducir para que apostaran por la continuidad de la izquierda. Esto quiere decir que el candidato necesita ampliar su alcance mucho más allá del gobierno, con una visión de apertura hacia diferentes sectores que al menos hasta la primera vuelta electoral no pudieron entrar al círculo de su campaña que, según se dice, ha sido muy cerrado. No dejan entrar a nadie. Tengo que decir que la elección de Aida Quilcue como su fórmula vicepresidencial no fue, a mi modo de ver, acertada. Yo había pensado, por ejemplo, en una Laura Restrepo, una mujer proveniente de las élites tradicionales colombianas, que tiene una posición de izquierda de muchos años, que representa también esas clases urbanas y que no está, a pesar de sus posiciones políticas, no está alineada con la política electoral. No es una política, sino que es una intelectual, una escritora. Me hubiera parecido una buena opción, aunque hay gente que me ha dicho que no, que para nada, que había que buscarle calle a la fórmula vicepresidencial. Pero considero que no fue una idea acertada, pues realmente se intentó repetir el efecto de Francia Márquez, pero obviamente sin la novedad y el impacto que hubo 4 años atrás y que ella tuvo. Yo hasta hice un artículo hablando de por qué me gusta Francia. Y bueno, y además, como bien se sabe, terminó mal, con una relación muy fracturada entre el presidente Petro y la vicepresidenta Francia. Otro de los tremendos lastres del gobierno, que no se puede desconocer, qué pesar. Total, yo, Petrit Vaquero, considero que a Cepeda le fue bien en estas elecciones. Así estén preocupados, así sea lo que sea. Y lo digo porque ahora, a la hora de la verdad, sacó los votos que predecían varias de las encuestas. La que decía que menos decía por ahí 37%, la que decía que más era como 45%, sacó 40%. Le fue bien. Es decir, en eso no se pifiaron. Sin embargo, el que Del Espriella lo haya superado cuando nada hacía indicar eso, ha sido también un duro golpe que, a pesar del poco tiempo que queda, ha sido difícil de asimilar. Por eso es realmente imperioso llevar a cabo cambios urgentes y necesarios, generando diálogos con sectores que han dejado claro que por Del Espriella jamás votarán. Y en esta vía, yo sí veo a Claudia López apoyando a Cepeda. E incluso al mismo Fajardo, que ya puso unos puntos básicos que se pueden discutir. Eso sí, pues vamos a ver si Fajardo deja atrás su imagen de tibio y por fin toma posición. Debería hacerlo. De Oviedo podría decir algo parecido, pues fue maltratado por Del Espriella, lo cual evidentemente le cayó muy mal, aunque sería paradójico que quien fuera candidato a la vicepresidencia de la candidata de Uribe en primera vuelta resultara apoyando en la segunda al candidato de la izquierda. Por eso no creo que eso pase. De hecho, creo que ya no pasó, que ya dijo que por ninguno, aunque pues hay que decir que ya Oviedo me hizo pifiar en una ocasión anterior. Total es que Iván Cepeda necesita ampliar la presencia de sectores de diferentes tendencias. Mejor dicho, requiere buscar sectores que vayan más allá que la mamertería firme y fiel que lo ha apoyado y que de pronto creyó que iba a gobernar eternamente. Además, viviendo sabroso. Y conocí varios casos. Un día hablaré de eso. Igualmente, hay que buscar un mayor impacto en las redes sociales, no convirtiendo a Cepeda en quien no es. Y es que pues yo no creo que Cepeda se preste para bailar champeta o cantar rap o ponerse a perrear reggaetón o que lo veamos en una cancha jugando fútbol o hacer, bueno, todas esas cosas tan manidas que los politiqueros tradicionales siempre hacen. Pero sí es necesario que él haga énfasis en quién es, cuál es su trayectoria, cuáles son sus opiniones frente a diferentes temas y de qué manera responde las preguntas que le llegan. También, por supuesto, hay que tener autocrítica para llegar a otros sectores, muchos de los que no votan, o a varios de los desencantados con el gobierno de Petro que en su momento lo apoyaron. Y es que son muchos, no crean. Y sí, ante muchos hechos, muchas situaciones, pues decidieron alejarse. Finalmente hay que aprovechar el pavor que un individuo, el miedo, el temor que un individuo como Del Espriella genera en mucha gente para convencerla de que Cepeda es una opción mucho mejor. Sobre todo si lo que se quiere es defender la democracia, las instituciones, la búsqueda de la paz, el medio ambiente y los derechos humanos.
Cepeda, que por ahora es la última figura, yo creo eso, de alcance nacional que le queda a la izquierda, porque ¿qué otra figura hay? No la veo. Es diferente a Petro. Y pues valga recordar que a Petro yo le hice una champeta hace 4 años en la campaña y que sigo reivindicando a pesar de mis muchas críticas haber votado por él. Pero en esta elección es hora de que Cepeda lo deje claro. De la Espriella, el gran ganador de la jornada. Evidentemente Abelardo de la Espriella es el gran ganador de la jornada electoral. ¿Alguien lo duda? No creo. Y no creo que lo duden porque ganó no solo porque obtuvo la gran mayoría de los votos contra todos los pronósticos, para un total de, pues es decir, sacó más de 10 millones de votos, casi 10 millones y medio, que es como el 43, casi el 44% del total, sino porque jalando la mayoría de los votantes de Paloma Valencia y apelando al núcleo duro conservador que en Colombia, como se puede ver, es muy fuerte, es quien tiene hoy en día la mayor posibilidad de convertirse en el nuevo presidente de Colombia. Si bien de la Espriella es un viejo conocido de los medios de comunicación y la clase política colombiana, se ha vendido siguiendo una tendencia mundial como un outsider, ¿no? Que proveniente de otros escenarios llegó para quedarse y revolucionar, claro, desde la derecha dura, la manera de gobernar en Colombia. Para esto siguió de cerca la manera en que hicieron campaña y resultaron elegidos personajes como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele y Javier Milei, incluso imitando de este último el denominarse como un gran felino, siendo Milei el león y de la Espriella el tigre. Y es que, pues, o sea, ¿cuándo antes alguien había llamado así a de la Espriella? Nadie. Pero el calificativo caló y se vio en numerosos lugares a la gente repitiendo que votaría por el tigre. Lo dicen, voy a votar por el tigre y que no sé qué. En este proceso de la Espriella, que se lanzó relativamente tarde a la competencia electoral, le quitó casi todos los votos a Vicky Dávila, otra outsider que arrancó punteando, pero con la presencia de su competidor terminó siendo una de las grandes perdedores de este largo proceso electoral y que pasó de atacarlo fuertemente, afirmando que era un candidato inviable, que decidió trabajar para bandidos y ganar mucho dinero con ellos, ella sabe seguramente, a después perder la consulta interna con Paloma Valencia, sacar muy pocos votos y prometerle a esta fidelidad, apoyar férreamente y pasó a apoyar al autodenominado tigre. De hecho, ¿nos acuerdan cuando dijo vamos a ganar en primera? Y bueno, un montón de cosas y después se salió, dijo que necesitaba trabajar, empezó a hacer unas entrevistas para Semana y ahora apoya, al parecer, a Cepeda siguiendo la línea editorial precisamente de la actual revista Semana que está en manos de Gabriel Gilinski. De hecho, yo no sé por qué Petro dice que es amigo de los Gilinski, cuando estos han hecho todo lo posible por sabotearlo, por tumbarlo, por desprestigiarlo. Yo no sé a qué está jugando, pero bueno, en fin. De eso también valdrá la pena hablar algún día. Total es que el éxito de la Espriella pone en evidencia que más que cualquier cosa, en un contexto de tremenda polarización, que no es solo colombiano sino mundial, pesa más el odio hacia todo lo que represente la tendencia contraria, en este caso la izquierda, que cualquier otra cosa. De la Espriella, quien atiza el lenguaje de la guerra y apela a símbolos que lo asocian con la patria, con un saludo militar, a pesar de nunca haber prestado servicio, porque pues recordemos que la columnista Ana Bejarano nos contó que de la Espriella fue declarado no apto para esto, no sé qué ha dicho él al respecto. Es sin duda un personaje cuestionable, no solo por su pasado como mediático defensor y más que eso tramitador de vueltas para arreglar líos jurídicos de numerosos narcotraficantes, paramilitares, dueños de pirámides, políticos embolatados y otros, algunos de los cuales lo han acusado de robarles plata. Y conozco casos al respecto, aunque solo hay que escuchar las declaraciones de Rafael Mono Abella y David Murcia Guzmán. Y lo han señalado de cometer actos de corrupción. Sino que también muchas de sus declaraciones en las que deja en evidencia su fantochería, machismo, misoginia, arribismo, homofobia y sobre todo cambios de opinión evidentes, dependiendo del viento que más fuerte sople, pues lo ponen ahí. Sin embargo, también hay que decir que de la Espriella representa, con lo que algunos han considerado una ostentación y exhibición de su riqueza de mal gusto o como se decía antes, lobería,
a un importante sector social que inicialmente emergente o todavía emergente en algunos casos se consolidó en Colombia desde hace mucho tiempo, en torno a actividades ilegales como el contrabando, el narcotráfico, el comercio clandestino de esmeraldas o cualquier camino que represente un ascenso social rápido, así no sea éticamente edificante. Es posible que ese sector social ya no sea en varios casos emergente. Y digo esto porque se supone que lo emergente es nuevo, ¿no? Pero en muchos casos ese sector se consolidó ya desde hace varias décadas con sus valores y miradas sobre medios y fines, que se basan en la premiación del ascenso individual, en el que no hay espacio para las luchas colectivas, porque la calle es una selva de cemento y hay que salir adelante como sea, incluso saltándose, si es el caso, los principios básicos de convivencia, ética pública y moralidad. Estos son mis principios y si no les sirven, le tengo otros. Decía el humorista Groucho Marx, lo cual calza perfectamente en el mentado tigre, quien se vanagloriaba de torturar y matar gatos cuando era niño y aparece en diferentes entrevistas del pasado, a veces un pasado no muy lejano, y aparece declarándose ateo, apoyando el matrimonio y la adopción de parejas del mismo sexo, a favor del aborto, afirmando que Colombia es un país de cafres desagradecidos y respaldando la legalización de las drogas, el proceso de paz con las FARC, y dijo que prefería ver a Timochenko en el Congreso que dando bala en el monte, respaldando y apoyando a Gustavo Petro y a instancias como la JEP. Pero por el contrario, ¿quién es hoy de la Espriella? Hoy resultó ser un férreo católico, temeroso de Dios, supuestamente convertido hace unos años, aunque convenientemente declarado así cuando se lanzó de candidato, y es ahora enemigo de todo eso que antes declaraba con ahínco. Pero es que no importa, esos cambios de opinión no importan, que haya dicho una cosa antes y diga otra ahora, como la chilindrina, ¿no? No, perdón, la chilindrina no, la chimoltrufia. Y es que ¿por qué no importa? Porque si la farsa le dice a cierta gente lo que quiere oír y además se manifiesta como odio total hacia la izquierda, que sea bienvenida. Y seguro, yo no dudo que también dirá ahora que le encantan el ajiaco, al que tildó de potaje carcelario, ¿sí se acuerdan? Y también seguro ahora le gusta el bocachico frito. Y acuérdense que el tipo decía que si alguien come bocachico frito y lo mezcla con tres esquinas, ron tres esquinas y champeta en Cartagena, el tipo llega a hacer cagadas a la casa. ¿Se acuerdan o no? Aunque no he visto que le pregunten al respecto y deberían hacerlo. Ojalá. Yo le preguntaría dos cosas en un debate presidencial. ¿Usted todavía sigue pensando que Colombia es un país de cafres desagradecidos? Y dos, ¿y sigue pensando que el ajiaco es un potaje carcelario? Vamos a ver qué diría. Me da curiosidad. Bueno, el caso es que en un mundo ideal, un personaje como Abelardo Vélez Prella, que con un lenguaje guerrerista ha dicho textualmente que hay que destripar a la izquierda y que ética y derecho no van de la mano, que ha dejado ver numerosas expresiones de violencia, incluso retando irse a los golpes en espacios públicos a contradictores. De hecho, ¿se acuerdan cuando creo que era con Vicky Dávila en la W, si no estoy mal, y creo que retó a pelear a Ariel Ávila? Ahí se salió de los chiros y le iba a cascar. Pues bueno. Y un personaje que ha manifestado tendencias homofóbicas, incluso burlándose de un candidato a la vicepresidencia como Oviedo, que en plena campaña le mostró una foto de su bulto, el bulto del pantalón, a una periodista, lo que podría constituir un caso evidente de acoso sexual, y que ha expresado en numerosas ocasiones frases machistas, sería pues obviamente impresentable por sus abiertas mentiras, sus oportunistas cambios de opinión y su discurso violento. Pero las cosas han cambiado en el mundo real, y como ha pasado en otros países donde han llegado a la presidencia personajes similares, es muy posible que este hombre se convierta en presidente de la República de Colombia y que nombre además a personajes como Polo Polo de ministro de algo. Otra vez lo digo, háganme el favor. Y entonces, ¿qué pasará? ¿Y qué hay que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Esta elección, como realmente lo son casi todas, a veces uno piensa que uno está en un momento crucial, coyuntural, fundamental. Pero también uno puede ver que prácticamente según las decisiones que se toman, todos los momentos son cruciales y trascendentales. Pero sí,
Es cierto que esta elección es fundamental. Y lo es porque se encuentran en disputa dos miradas opuestas de la manera en que se deben regir los destinos de la nación. Esto, valga decir, no es algo inédito en Colombia, sino la manifestación de un fenómeno que se presenta en muchos lugares del mundo en los que las dinámicas de la sociedad contemporánea llevan, además de una forma curiosa, a la radicalización casi total y en partes prácticamente iguales de la sociedad. Es decir, no es que sea un 70% de gente a favor de la izquierda y un 30% a favor de la derecha o viceversa. No, es casi que una división igual. Es curioso que pase eso. Independientemente además de las historias de cada país, de los contextos de cada país. Valdría la pena preguntarse por qué eso. Bueno, en Colombia, pues la situación de todas formas es compleja, ¿no? Y en un escenario violento como el colombiano, que no ha dejado de serlo, y que incluso en estas elecciones dejó una víctima mortal, como fue el caso del precandidato por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado vilmente y cuya muerte realmente fue instrumentalizada por diferentes sectores para sus fines particulares, plantea una difícil gobernabilidad para quien resulte elegido, sea el que sea. No obstante, pienso yo que en medio de esta radicalización es posible establecer diferencias evidentes, comprendiendo que están en juego cuestiones relevantes que deberían ayudar a tomar la decisión sobre a quién apoyar, siendo el respeto por la institucionalidad, la democracia, la búsqueda de la paz y, por supuesto, las conquistas sociales que a pesar de todo han ido avanzando en Colombia, algo muy relevante. Al respecto, vale decir que la sociedad colombiana es, según la Constitución política, un Estado social de derecho. Y esta elección es clave para garantizar que ese objetivo se siga buscando. Claro, a pesar de las dificultades, que nunca faltarán. Por esto, ojalá que se tome, ojalá que tomemos la decisión correcta, en la que se corrija, por supuesto, lo que no va bien, y se profundice en lo que ha demostrado ser, a pesar de todo, exitoso. Es evidente por quién voy a votar yo. Es muy claro. Y ojalá que se pueda. Y ojalá que entre tanta información, sobreinformación y desinformación que campea por las redes y se atiza por diferentes personajes, bodegas, influencers y demás instancias, haya espacio para apostar por lo que hace mucho se mencionó y que hoy más que nunca es necesario para que este país avance. Un acuerdo sobre lo fundamental, que por supuesto jamás dejará de lado la crítica y sobre todo la autocrítica que a veces nos hace tanta falta. Y bueno, después les cuento si me pagaron la botella de Olpar. Muchas gracias.